Este episodio está auspiciado por el libro Guerra de Luces. Ayúdanos a difundir este proyecto comprando el libro Guerra de Luces y así ser el podcast número 1 de Paraguay. Si no tenés tu ejemplar, adquirirlo ya mismo comunicándote conmigo. Pónete cómodo y disfruta de este episodio. Esto es Memoria sin Tinta, después de un largo episodio. Después de haber estado nuevamente, Hernán, ¿cómo estás? Súper bien. Estamos con los mismos atuendos otra vez. El ritmo. Sí, señor. Este es como el cardio de la actividad creativa. ¿Verdad? Viste que muchas veces vos concentrás toda la actividad creativa y es como que te vas acumulando de ciertas cosas, ciertas informaciones, ciertas experiencias, como que vas creando tu mundo creativo. Sí. Y después hay un punto en donde tenés que liberar esa información, ¿entendés? Si no entra más. Claro, nada. entonces tipo vas haciendo espacio en el disco. Y ahora este es como el cardio, ¿entendés? Tipo todas las experiencias recolectadas vamos sacando de a poco. Hay que ir quemando un poco. Así mismo. Vos sabés que lo que estaba pensando yo es una de las cosas más curiosas, y yo no sé si solamente con el paraguayo, pero yo creo que hay cosas que nos hacen únicos a nosotros los paraguayos. Y una de las cosas que no comprendo es por qué lo que nos gusta ir tan en contra de las cosas y al final terminar haciendo lo que queremos nosotros, lo que nos plazca. Te cuento una anécdota. Parece chiste, pero es anécdota. Acá cerca de mi casa, ¿verdad? Hay un cartel de contramano. O sea que si vos querés salir más o menos hacia el kilómetro 4, ¿verdad? Por acá, te vas contramano, no podés ir. Y es el lugar más transitado en donde si vos vas por el 4, si estás viniendo hacia acá, tipo, la gente se va cruzando de abajo. Te cruza. Jamás se respetó. Jamás se respetó, pero yo creo que ese es el cartel menos respetado en la historia del mundo. O sea, tipo, es como que no hace, ¿entendés? Contramano significa andate ahí. Totalmente lo contrario, el país del revés. Y ahí yo me estaba preguntando por qué lo que a nosotros nos gusta tanto es hacer las cosas, el bahí, el etcétera, etcétera, así nomás. ¿Entendés? Nos sale tan bien otra vez hacer las cosas informalmente. Ese es un descargo nomás que tuve ahora mismo. Yo creo que tiene mucho cómo. que ver con el tema de que no hay impunidad, que hay una impunidad para esas cosas, por ejemplo. En Asunción es mucho más raro que alguien haga eso. Es que ocurra eso. Lo de la contramano es mucho más raro que en Asunción suceda. ¿Verdad? Porque ahí hubo una época que repartían multa directa, Sí. ¿verdad? Entonces, Sí. incluso hay problemas de gente que no es de Asunción y va porque vos te vas con el GPS, no sé si ya te pasó. Sí. Que en Y de Asunción repente te la marca, calle te entra cambió. acá, pero es contramano, ¿verdad? Sí. Y Ligate ya una multa arriba. multa no, pero me llegó a atajar un policía y le mostré el GPS. Mira, disculpame, no soy de acá. Yo tenía ahí la calcomanía ahí, Ciudad del Este. Decía, Municipio de Ciudad del Este. Municipio de Ciudad del Este. Y ahí, bueno, te voy a perdonar, ¿verdad? Por esta vez. Por esta vez. Pero pasa mucho, ¿verdad? Pero si era acá, seguía transitar normal. Y tenemos poco contramano también acá en la ciudad. Sí. Tenemos poco comparando con... Lo que pasa es que lo que te estaba comentando yo es justamente porque yo transito ahí siempre. Entonces En contramano. No contrabando. Tipo, yo me estoy yendo bien. Pero la gente que está subiendo, tipo, hermano, no te das cuenta que hay feroz señalización. ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo estaba pensando en algo mucho más profundo, más sociológico. Y capaz que ahí nuestro eslabón que se estaba gestando ahí, qué sé yo, el nativo guaraní, ¿verdad? Tipo, algún tipo de rebeldía presentó, ¿verdad? Una anomalía que hizo que tengamos que reaccionar, y es increíble como ese gen no se nos borra nunca. Y yo creo que tiene que ver también con esa sumisión que sufrimos mucho tiempo, y en algún punto cuando nos vimos libres, ¿verdad? Se manifestó todo eso, pero Es como que ahora voy a hacer lo que yo quiero. Contradecir. Pero curiosamente, al mismo tiempo,
Nos gusta todavía andar en manada. Y claro, el ser humano es un animal que también siempre anda en manada, en ese caso en una tribu. Pero ¿cómo nos gusta seguir caciques? Nos gusta tener cacique, el caudillo. Ahora que estábamos diciendo, ahora se acercan las épocas electorales. Siempre pensamos que va a venir un mesías así, de un color específico, a agarrar y decir, no, ahora se acabó todo el tema de la corrupción. Ahora ya todos, el que paga, o sea, el que hace, paga, cobra, etcétera, etcétera. Entonces, tipo, ansiamos tanto que alguien venga a rescatarnos, ¿verdad? Que esa figura de cacique, creo yo, que todavía no se nos borra. Todavía seguimos pensando como una tribu. Y eso se ve en el día a día, es increíble. No tenemos esa independencia todavía. Siempre buscamos al macho alfa. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Porque creemos que, por ejemplo, la corrupción está en la cabeza de 2, 3. El sistema está corrupto. El sistema está corrupto y nosotros estamos corruptos. Mi papá siempre me decía, cuando pasás un semáforo en rojo, ahí vos estás siendo corrupto. Sos un infractor también. Entonces, tipo, eso te da la tendencia de que vas a comenzar a escalar esas infracciones o haciendo un acto corrupto por más pequeño que sea. ¿Entendés? De hacer, qué sé yo, trampa en un examen. Todo eso va escalando, ¿verdad? Cuando ves que te va saliendo bien. Sí. Entonces es, como decía, algo mucho más sociológico y la gente cree que puede continuar como está y que va a llegar alguien para solucionar eso, siendo que no es así. Claro. Acá se puja mucho también por la ley del barete. Claro, el cara dura. El que es más cara dura. Tiene que ser. O si otro hizo porque yo no voy a hacer, ¿entendés? Sí. Demasiado buscamos, sobresalir por las vías incorrectas. El letrado, el famoso letrado. Pero yo creo que no es algo exclusivamente de paraguayo. Tiene mucho. Yo creo que algo a nivel latinoamericano. El latino, es muy latino eso. Es un problema que de repente en algunos lugares no es tan latente como acá, pero todos tienen, ¿verdad? Yo siempre cuando hago esa terapia de entrar en comentarios a videos y cosas así, hay gente que dice, no, el colombiano es así también, o el venezolano, con todo respeto, ¿verdad? Entonces, tipo, es algo que también se repite en otros países, en otras te das culturas. cuenta que ellos cometen los mismos patrones, ¿entendés? Cuando dicen curiosidades que ellos hacen, acá pasa también. Entonces es algo muy, muy latino. Justo yo estaba viendo un video de unos inmigrantes que están en Estados Unidos que son brasileros. Sí. ¿Verdad? Ellos están viviendo en Orlando. Y el brasilero medio que no se cree parte de Latinoamérica. El tipo es un imperio, o sea, un continente aparte. No creyendo que son superiores. Que son superiores, sino que no. Ellos no se sienten insertos. No se sienten tipo tan parte de la cultura. Es como que nosotros compartimos mucho nuestra cultura con los demás países y seguramente hispanohablantes, ¿verdad? Justamente eso. Entonces el brasileño siente que no es, por eso no está tan conectado, ¿verdad? Porque algo que conecta mucho las culturas, por ejemplo, es la música. Sí. ¿Verdad? Y nosotros consumimos, en Sudamérica todos consumen la música argentina. Claro. Vas a consumir música de un buen grupo chileno, un buen grupo de Colombia. Entonces es como que se va mezclando. Entonces, qué sé yo, un chiste que hay dentro de una música se generaliza para todo el continente. Claro. Es como que el brasilero se siente outsider, bro. Se siente outsider, o sea, se alejó de eso. Pero ellos decían que cuando ellos llegaron a Florida, ¿verdad? Que ellos dicen que es el estado sudamericano más al norte. Ellos consideran que es Sudaca en Florida. Ellos se dieron cuenta que el brasilero es la misma cosa que todos los otros países latinos. ¿Será? Tiene obviamente sus diferencias, pero la idiosincrasia es prácticamente la misma, ¿entendés?
O sea que todos estamos cortados por la misma tijera, ¿no? Y ahí ellos dicen que ellos no saben cómo explicar eso. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta semejanza, haciendo que el brasilero tiene poco contacto con los otros países? Claro, claro. ¿Verdad? De repente nosotros tenemos la cultura más mezclada, ¿verdad? Que vemos programas de los otros países, consumimos sus músicas, consumimos su cine, sus obras. Entonces, tal vez por eso Sí. nosotros tenemos cosas en común. Pero el brasilero que no consume tanto, el brasilero, por ejemplo, muy difícil que allá se escuche la música en español. Ellos muy cerrados son Sí. en esas cuestiones. Pero igual tienen los mismos patrones. Y eso a mí siempre me hace pensar, ¿será que, como dicen, la sangre es tan fuerte así? Sí. Sí, sí. A pesar de que fuimos conquistados Claro. por imperios en esa época que eran Rey. el imperio español de Y el la corona portugués. española y después la corona portuguesa. Que ¿verdad? antes eran un mismo imperio también. Exacto, o sea, tipo, entonces el problema está en Los españoles. la península ibérica, Ese es el ¿verdad? gran Tipo, entre problema. Portugal y España y nos pasaron sus genes. De ahí viene Cosa que es todo. un poco distinta con los británicos con respecto a Sí. los norteamericanos, ¿verdad? Y eso sí es una cultura totalmente diferente. Y A pesar de que estamos en el mismo continente, hay una diferencia muy gritante. grande. Sí, sí. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque el español también es muy sanguíneo como el latino, ¿verdad? El español, el portugués. Entonces por ahí viene, ¿verdad? Son nuestras raíces, queriendo o no, son nuestras raíces Claro. que se mezclaron con los pueblos que ya estaban acá, ¿verdad? ¿Qué vos pensás de la colonización española? ¿Hubo un genocidio americano o no hubo? Entramos bien, lo así que con taquilla arriba. Lo, ¿eh? Con los tacones así, ¿verdad? Fue un gran Yo quiero que genocidio. Rolly explique esto. Si Rolly viene acá se va a explicar Sí, mejor se va a de lo que yo explicar mejor. explicaría. Pero no, para mí fue un gran No existió un genocidio. No, fue un gran genocidio. Fue un genocidio. Sí. Después intentaron colorear la historia, pero La Bueno, no gente fueron. de derecha te va a venir, ¿no? sí, pero no fueron buenos eso. Y no fue un proceso muy romántico que digamos las fueron cosas que como vinieron- son, ¿verdad? No vinieron con libros. a Claro, enseñarnos. claro. Matanza directo. No fue así tan lindo como cuentan. Y no puede justificarse por el contexto histórico o no se puede justificar bajo ningún aspecto. No, ¿Sabes por qué te estoy hablando? Porque si hablamos de tiempos, entonces significa que en la época bíblica hay ciertas No. cosas que también se pueden justificar, ¿entendés? claro, Si no. era en otros Pero, tiempos. el hecho es que una conquista pacífica Mm. medio que no iba a lo de existir. O sea, es... Pero de hecho, yo no sé quién luego dijo de que América vinieron los indios y los nativos, Los ¿verdad? nativos. A agarrar y darle la bienvenida que cuando la gente que pasó por acá, los primeros por decir así, Alejo, García, Sebastián, Gaboto, etcétera, etcétera. Tipo, los indios le perseguían a estos tipos, Claro. tipo, y a muchas de No, sus murieron. tripulaciones les liquidaban los nativos justamente porque No, existía una guerra. Era una guerra de intereses. Mira, ¿Entendés? tipo ellos, esta es nuestra tierra, Sí, nosotros. andate acá y le empezaban a Y reventar. ellos, tipo, Claro. no, nosotros queremos esta tierra para nosotros. Claro, claro. O sea, era totalmente una guerra de intereses. Sí. Obviamente ganó la parte que estaba más preparada, que tenía más conocimiento, Más armas. Más armas, desarrollo, ¿verdad? Claro. Incluso por eso a ellos les era más difícil conquistar esos imperios que estaban más avanzados, ¿verdad? Claro, claro. Que ya tenían ya cultura de guerra, como los incas, los mayas. sí. Ellos Claro. tuvieron peleas mucho más fuertes. Que era más sanguinario. No como los guaraníes, que eran ya era una tribu más... Era un poco dócil. Más dócil. Sí. Somos más dóciles, ¿verdad? Nos gustaba siempre que se nos pasen encima, ¿verdad? Ahí está el tema De ahí empezó todo. el- ¿entendés? No, pase nomás. la Adelante. sangre, ¿verdad? Qué loco. Agarren lo que De necesiten. lo que quieran, en síntesis. Y lo que me da más rabia es que nosotros no dejamos ningún legado arquitectónico como los incas, por ejemplo. Sí. Tipo,
éramos tan payaves, o sea, tipo, éramos tan caigüe para poder hacer algo y decir, acá existieron los guaraníes, ¿entendés? Tipo, todas las civilizaciones dejaron algo, man. Todos dejaron algo, excepto los guaraníes. Pero hay que ver también el contexto, porque el guaraní primero lo era nómada. Éramos nómadas, Éramos sí, nómadas. eso sí. El guaraní se asentaba en un lugar, consumía los recursos y se iba trasladando. Y también la cuestión de las edades de las tribus. Sí. ¿Entendés? Se dan en Las tribus contextos de tiempo. más para arriba estaban hace más tiempo ya en el continente, ¿verdad? Sí, sí. Porque ellos vinieron por arriba, por ahí el estrecho ahí de Alaska, y vinieron bajando, ¿verdad? Se calcula o que agarraron, llegaron a la costa oeste de Estados Unidos, iban bajando, ¿verdad? Y que en la zona de Sudamérica llegaron después. Sí, 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 Entonces eran tribus relativamente más jóvenes que las que teníamos arriba. sí. Claro, claro. Y eso sin contar que los espíritus de las personas que morían en esos lugares rondaban también, supuestamente, ¿verdad? También. O sea que no había un ambiente pacífico cuando una persona pasaba a la otra vida. Entonces, tipo, se tenían que trasladar de un lugar a otro. Y tiene mucho que ver también la zona geográfica, Ajá. la riqueza que había en cada zona, ¿verdad? Es que acá había para comer por siempre. Era una abundancia increíble todo lo que era esta parte. Entonces ellos podían pegarse el lujo. En cambio, si vos ves los incas, ellos tenían un terreno mucho más difícil. Ellos tenían que ingeniarse con el tema de la agricultura. Ellos desarrollaron sistemas agrícolas impresionantes para la época. Sí, sí, sí. Entonces, tiene mucho que ver también con las dificultades que se les presentaba. Ellos tenían, o sea, los guaraníes, los tupí tenían tierra demasiado fértil, demasiado rica en alimentos, en animales. Entonces, de repente, por ahí viene el hecho de que ellos no sentían la necesidad de herir algo, ¿verdad? Claro, claro, claro. De asentarse en alguna parte y desarrollar su agricultura, sistema de riego. Entonces, medio que no necesitaban. Yo cuando fui a Perú, por ejemplo, y fui a la zona de Machu Picchu, claro, ¿verdad? Hay uno que se llama el Camino del Inca, creo, ¿verdad? Que te muestra todo ese sistema agrícola que ellos poseían. Entonces, ahí te das cuenta, y según los guías turísticos locales, ellos agarraban y decían que la única forma de movilizar a los incas eran a través del aspecto espiritual, ¿verdad? Entonces, como ellos creían en la Pachamama, la cuestión de lo que era el sol, esa influencia del buen clima, ¿verdad? Entonces era, si ustedes hacen un trabajo excelente, construyen esto, ¿verdad? Todo por el bien de estos dioses, ¿verdad? Entonces ustedes van a ser bien retribuidos con buenas cosechas, con qué sé yo, todas esas cosas. No va a venir un mal temporal a arruinar las cosas acá. Pero también, ¿verdad? Si ustedes no hacían esto, y ahí era tipo, los dioses se van a enojar y va a haber quilombo y hambruna y todas esas cosas, ¿entendés? Entonces, tipo, el aspecto ya de antaño para movilizar al pueblo era pensando de que la deidad iba o castigar o premiar, retribuir de acuerdo a sus acciones. Entonces, por eso ellos se pusieron a agarrar y hacer cosas así que a nivel de ingeniería era años luz, Claro. No, igual ¿entendés? los mayas, todos ellos se movían. Los sistemas de acueductos, por ejemplo, que existían, ¿entendés? Eran sistemas increíbles que decía cómo era posible, era para que el agua de la lluvia pase por acá y llegue acá y caigan los riegos y se pueda reutilizar. Entonces era algo increíble, cosa que nosotros, por eso te está diciendo, nosotros no tuvimos algo así de Claro. ¿cómo pensaron para hacer esto, tipo? No, y totalmente. O sea, tenían la necesidad, se le estaba empujando también con el hecho de que no, tienen que hacer, porque Sí. si no hacen. Y además que
nuestro Dios, Tupá, no exigía, No era muy creo yo, exigente. ciertos Sí. sacrificios como si exigía en los incas, por Era más ejemplo. tranqui. Y los mayas ni qué decir, eran sanguinarios. Sí, Y tipo, era tipo- le tenían que quitar el corazón ahí mismo al tipo y hacer un sacrificio para que el clima esté favorable para esto, qué sé yo. ¿Entendés? Y se Entonces, desarrollaba de una manera... sí, ¿entendés? Pero entra a jugar otra vez esa cuestión de la deidad es un asunto importante, ¿entendés? Para que los pueblos se desarrollen. Entonces, por eso hay ciertas opiniones con respecto a las religiones, que la enseñanza de entonces simplemente cambió a una carcasa diferente y ahora se empuja a la gente de una forma distinta, pero siempre con una causa de que existe un cielo y existe un infierno. Claro, ¿Entendés? siempre hay un motivo. ¿no? Claro, ¿entendés? Entonces hay que hacer esto porque o si no. Pero sí, si haces también hay un Dios bondadoso dispuesto a retribuirte. Entonces por eso muchas religiones también o muchas civilizaciones pudieron avanzar porque pudieron hacer cosas utilizando un móvil diferente, claro, pero al final hasta ahora podemos recordarlos y estudiar su historia. Y sí, totalmente. Es la manera que se encontraba para impulsar, ¿verdad? Las civilizaciones y prácticamente todas las que crecieron de una manera increíble fue así. Ujú. Siempre con la deidad o deidades Ujú. impulsando, dando un premio, castigando en caso de que no se realice algo, ¿verdad? Vos sí que decís que existe algo en común entre todas las civilizaciones, claro que pensando de que hay una diferenciación en espacio y tiempo. Tipo, ¿cómo es posible de que las pirámides... ¿Cómo es posible que las pirámides que se repiten en los mayas y en los egipcios son pirámides? ¿Quién les orientó a que la pirámide tenga que ser de esa forma y que civilizaciones que estaban separadas por cuánto tiempo? No, Que sean posibles que se repliquen unas a otras. yo sé qué respuesta querés. Dale si quieres. Pero no te voy a dar, Clickbait. pero no te voy a dar otra respuesta. No, la verdad que la pirámide es la estructura más fácil de construir. Es hacer la base grande y ir empilando las Pero ¿quién piedras. les enseñó? Es lo más fácil de hacer. Se Es pudo más- haber hecho otras cosas. ¿No? No, pero es la estructura más simple de desarrollar que sea estable. Pero ¿quién les enseñó que de esa forma ellos podrían rendir tributo a sus dioses? ¿No? Y era Porque siempre prueba y había, error era. porque había siempre un móvil, viejo, de que se pueda llegar a... Yo creo que era prueba y error, ¿entendés? Y por eso eran pirámides, porque era la forma más simple de hacer. O sea, tampoco era, pucha, me hacen una pirámide súper simple, ¿verdad? una. Pero la estructura en sí de pirámide se sostiene y es mucho más simple estructuralmente que las otras, ¿verdad? De hacer, qué sé yo, un cilindro, una caja que se levanta altísimo. Ahí tengo que estar en desacuerdo contigo porque tipo existe este espacio astronómico allá en Borroli, este espacio astronómico de las islas de Malta, puede ser, de que son así y eso era usado como un templo, las islas de Malta creo que es. Y ahí no necesariamente una pirámide. No, obvio, ¿Entendés? o sea, Entonces no, era, pero- era tipo una casa, bro. O sea, no, tipo, claro, vos obviamente. cuando dibujás una casa, ¿verdad? Tipo le pones, bueno, acá la pared y acá el techo. Y tipo, era una cosa así, ¿entendés? Entonces no era claro, necesariamente no, pirámide. No, bro. yo no te digo que la pirámide es la solución estructural de... Pero te estoy de- diciendo nomás que no si era fácil, todos los pueblos iban a replicar eso, pero hay no. algunos que son, o sea, yo te digo fácil, tal vez el relativamente más fácil, que los que se esforzaron chiqui más llegaron a las pirámides. Hay los que se esforzaron más y llegaron a lo que hay en las islas de Malta, ¿entendés? Entonces,
Sí, ¿verdad? No. Creo yo, pero vos querés que te diga que fueron los aliens. O sea, Yo vos no eso quiero, nomás querés que yo te no diga. quiero decir de eso. Yo simplemente estoy especulando históricamente para qué es lo que pudo haber pasado. Los astronautas ancestrales. No. A ver un poco si llegamos a acuerdo. Raro. ¿Existió una Pangea, sí o no? La Pangea. Sí. Todos los continentes estaban Un unidos en un supercontinente. punto, ¿verdad? Existió. En un supercontinente. Bueno, esa puede ser la causa número uno por las cuales dijiste que los pueblos de estar arriba se fueron abajo. O sea, tipo, se fueron así. ¿Sí o no? No, claro, no, es el movimiento de los pueblos, eso hay mucha historia que Sí. hay muchos documentos que dicen cómo se fueron moviendo, ¿verdad? Que si no me equivoco, los que vinieron a Sudamérica venían más de la zona ahí de la Polinesia, toda esa zona vinieron a Sudamérica. Por eso nuestros nativos tienen los ojos estirados. Claro, o sea, es más parecido a lo que Sí. hay ahí, ¿verdad? No son A todos lo que era rubios de- la zona de Nepal y eso, ¿verdad? Sí. De esa zona son los que vinieron porque era el pueblo que tenía mejor habilidad navegando. Para toda esa zona. Y escuchaste que los vikingos vinieron a América 500 años antes de Cristóbal Colón. ¿Crees eso? Hay evidencia Hay mucha arquitectónica. evidencia. En Paraguay incluso se dice que hay. Ajá. Hay una cueva que dicen que Sí. llegaron. No me acuerdo qué ciudad había. Y hay teorías de nombre de lugares que venían de ellos. Eso por ahí, hay- Olaf. Hola. pero hay una teoría muy fuerte, ¿no? Muchas pruebas, por decir así, no se pudo comprobar, ¿verdad? Entonces significa que bueno, todos somos... De repente por ahí viene también lo que yo digo, ¿verdad? ¿Qué? Y que mi barba crece más, Sí. más pelirrojo, entonces la descendencia Si ustedes nórdica. pueden ver así, tipo Hernán Serga, así su barba, van a ver que tiene un pigmento rojizo. Y bueno, y ahí está la descendencia Y que tu nórdica. tatara abuelo era, no sé, Ragnar. Bueno, íbamos a conversar de algo y finalizamos hablando De otra cosa. de un ¿no? tema muy interesante, por cierto. ¿Querés hablar de ese Sí, tema o no? Claro que sí. Bueno, vamos a salir un poco de tema, aunque todo tiene que ver con todo. Claro que sí. Hay un libro que publicó más bien el señor... de apellido Oller, Norman Oller. Y sacó un libro, y ahí me va a ayudar Rolly con el alemán. Der Total Rausch. Está bien dicho, Rolly. Ni una palabra no Nada, quiere digo, decir. el gran delirio. Esto habla, y este autor toca el tema de cuando Hitler empezó a experimentar con drogas sintéticas. O sea, acá En síntesis dice que Hitler era un durazo. en síntesis dice que Hitler casi conquistó toda Europa gracias a las drogas. Esa es la moraleja. Esa es la moraleja. Dróguense. Dróguense que van a conquistar Qué el mundo. loco será. El No tipo, conquistó por falta de droga. el tipo estaba re loco. Se consumió toda la droga de Europa y todos sus alrededores. Pero Bueno, es un libro que tiene que está, mucho respaldo. sí, documentado. Está documentado. No es un libro al azar. ¿verdad? No, Sí. es un libro que habla sobre por ejemplo, que cómo las metanfetaminas se produjeron en la Alemania nazi y que son los precursores de los peligrosos adictivos, el famoso crystal meth o metanfetamina de cristal. Y O sea, Heisenberg le tiene que agradecer a Hitler. exactamente. Y todo empezó, claro que se dan varios periodos, pero dice que en el primer periodo donde Hitler empezó a experimentar con drogas de 1936 a 41, dice que el médico de Hitler, que se llama Theodor Morell,
dice que una vez le dijo, pues le encontró ahí a Hitler medio caído, etcétera, etcétera. Bajón. Le dijo, te puedo poner inyecciones que son vitaminas y te va a hacer sentir así inmediatamente como si fueras un búfalo. Y el tipo, sí, todo bien, ¿verdad? Por eso, si alguno ve el discurso de Hitler, se da cuenta que el tipo es tan enérgico. Sí, la fuerza que tenía. Y no es porque toma café por las mañanas nomás. No, señores. No, señores. Hitler en un punto dice que empezó a tomar hormonas, Sí, esteroides, barbitúricos. Le inyectaban hormonas de animales, de cerdos, por ejemplo. Y al parecer estaban funcionando porque el tipo creía que tenía la fuerza así, literal, lo que ellos predicaban, el superhombre, ¿verdad? Tipo, era un hombre capaz, una raza nueva, capaz de agarrar y arrasar con todo. Por eso el Blitzkrieg. No sé si estaba pronunciando bien, Rolly. Blitzkrieg. La batalla relámpago, dijo. En 3 semanas agarraron Francia como si fuera, ¿entendés? Y el tipo abusaba de las drogas. Man. Sí. Y este autor dice que prácticamente toda esa energía, toda esa soltura, todo ese ímpetu en los speeches, en los discursos, se debe en parte de que Hitler se encontraba en un estado anímico así, admirable. ¿Y por qué? Claro, y era incluso algo que, tipo, su médico de cabecera, era el que le hacía su cóctel, por decirlo así. Él le preparaba, incluso hay un número ahí que dice, tipo, en 1300 días le aplicaron 800 inyecciones. Acá dice. O sea, es absurdo, o sea, vivía prácticamente. Y esto están en las notas de Morel, ¿verdad? Sí, en sus documentos oficiales estaban. Que dice que le dio a Hitler un total de 800 inyecciones durante un periodo de 1349 días. O sea, cuando supuestamente, ¿verdad? Viste que se dice que nunca se encontró el cuerpo de Hitler, etc. Bueno, dice que era que ya vino en el Chaco, que vino a vivir y que fue amigo de Stroessner. Y dice que no, el tipo tendría que haber estado, qué sé yo, ¿verdad? Si le encontraron, el tipo estaba por hecho tecla ya. Durísimo. Nada. Te imaginas verle a Hitler durazo. El durazo, dice el tipo. No, yo creo totalmente, ¿verdad? Porque incluso el hecho de que Hitler sea un drogo, por decir así, hizo que toda Alemania sean unos drogos, ¿verdad? Porque era totalmente liberado esos fármacos. Sí. Después se empezó a liberar por primera vez una droga en Alemania que era el Eukodal, un analgésico opioide semisintético que dice que se podía encontrar en las farmacias así, ¿verdad? Sin prescripción médica. Y era tipo mujeres madres de familia consumiendo, padres, hijos. Era tipo ellos hicieron el paralelismo con la Coca-Cola. Claro, la Coca-Cola del alemán era eso. Claro, exactamente. O sea, de repente vos te despertabas y acompañabas una pastilla de Eukodal con tu cafecito a la mañana y estabas listo para enfrentar el día. Que exactamente. Es como si fuera que te tomes un Monster a la 10ª potencia y que te vayas a trabajar. Y fue la solución que el gobierno nazi encontró porque había un pueblo que estaba muy bajoneado por lo que era la guerra. Sí. Un pueblo que estaba pasando mucha necesidad. Entonces ellos necesitaban tipo algo que le dé esa euforia al pueblo otra vez, ¿verdad? Claro, entonces de esa forma Hitler se iba consumiendo a poco, iba pasando por esa etapa que pasó por una simple vitamina, después ya se iba a cosas duras. Por ejemplo, mira, Oller, este autor que escribió este libro, El Gran Delirio, dice que encontró también evidencia de que Hitler en un punto dice que tomó cocaína, o sea que usó, por lo menos en 15 ocasiones. Y no eran unas pequeñas dosis, unas líneas para levantar el ánimo, muy rockstar el tipo, sino que era para tipo irse disparando el tipo. La pregunta es, ¿Hitler fue el primer rockstar?
El tipo hizo una gira legalmente por Francia, por casi Rusia, ¿verdad? Qué pucha. Y después se viene la etapa que es donde probó el Pervitin, que dice que este fármaco fue utilizado ya por sus tropas. O sea, la misma droga que utilizaba el Führer ya era distribuida a sus tropas. Y los tipos eran super soldados, dijo. O sea, tipo, estaban configurados para agarrar y pasar caminando las aguas. Claro, Y ahí ya a sus tropas ya les empezaban a suministrar esta droga de Pervitin, ¿verdad? Que era un compuesto mágico supuestamente para los alemanes. Y era para... Y dice que... Y ese que dijiste vos, que usaban desde la ama de casas, ¿verdad? Hasta los actores, los choferes, tanto para mejorar el rendimiento como para los soldados, para combatir el estrés y el cansancio y producir los sentimientos de euforia. Entonces, ahora los historiadores se preguntaban cómo era posible de que Alemania en tantos días haya podido lograr esto y esto y esto, y tipo, los tipos estaban drogados. drogadísimos, ¿entendés? Tipo, Drogadísimos. super fisuras, lo man, ¿entendés? Super fisuras como para poder conquistar un país como Francia en menos de semana, de un mes, llegar a todo lo que llegaron, porque el uso de las drogas en Alemania era totalmente liberado y miren lo que hicieron. Claro, es que ellos se encontraron con un problema que, o sea, soldado que sea loco, no sea, le pasa factura en lo psicológico, Sí, en sí, el sí. cansancio. Entonces, ellos vieron que estaba dando resultado con Hitler, porque incluso Oller relata que había momentos que Hitler le daba un choque de realidad, tipo, Sí. ¿qué estoy haciendo? ¿Entendés? ¿Qué Sí, locura sí, estoy sí. cometiendo ahora por todas las atrocidades que hacía? Y esos eran los momentos donde más él se drogaba, ¿verdad? Sí, Y sí. como que le quitaba la realidad y Sí, sí, sí. le hacía sentir el superhumano otra vez. Claro, claro. Y ellos se claro. dieron cuenta de eso y comenzaron a aplicar a todo el mundo. Para que todos estén bajo los mismos efectos y Claro, que piensen de la misma el que forma. quiera que venga y le aplicamos también, ¿verdad? Qué locura, hijo. Que el tipo estaba súper... Un efecto loquísimo. Y casi llegó a su objetivo. Si capaz la droga era más... O sea, que un fisura casi conquistó el un mundo. fisura casi conquistó el mundo. Con esto, gente, no queremos No hacemos decir apología a la droga. Pero miren nada, los resultados tan aladistas. No, pero después justamente Oler cuenta de que cuando te pega ese bajón que estabas hablando, hijo de mil, los tipos se querían morir ahí mismo. Claro. Porque toda cuando esa... veían todo lo que estaban Claro, haciendo. y toda esa energía que vos usaste como loco, ¿verdad? Y después que entras en una fase, no sé si refaccionaria, si se puede decir, donde empezás otra vez a cargar tus energías desde cero. Ahí te das cuenta que usaste la energía que necesitabas para 15 años y todo, ¿no? Claro, es que ningún medicamento genera energía. Claro. Nada te genera energía. El cuerpo necesita un periodo de descanso. Sí, para necesitas descansar. tipo parar, sentarte, comer, ¿entendés? O sea, nada te genera energía. O sea, esas drogas lo que hacían es quitar reserva de energía, Claro, quitar de claro. donde no hay, ¿entendés? Sí, Por eso, cuando más consumían, el bajón era más fuerte y le destruía a todos los que consumían eso, ¿verdad? Esto como prácticamente todas las drogas que generan eso hace, ¿verdad? Así mismo. Tienes que dejar las drogas. ¿Eh? Tienes que dejar las drogas. No, nunca. Mi droga es el gym. Mi droga es el gym. Mi droga es ser fit. Qué pucha esa imagen es. Bueno, con esto llegamos al fin. Otra cosa más que quieras acotar. Nada, semana que viene hay más. Si vean, semana que viene hay Hay más. Se viene hay más que- Memoria hay sin que- tinta. como Vamos a sea, hay que retomar. grabar, como sea, hay que grabar. No sé si con
no con lo que usaba Hitler, pero nosotros nos vamos a recomponer así también, vamos a conquistar no estamos todo. recomponiendo, Estamos porque recomponiendo. nosotros no nos drogamos como Hitler. Fase refaccionaria, llegamos directamente. Esto ha sido todo. A todos los que escucharon y vieron este episodio, muchísimas gracias, Hernán, otra vez. Gracias. Hermano. Muchas gracias, Rolly, por la gran participación. Me encantó la parte que habló sobre las monedas del Paraguay y sus periodos. Increíble. Así que en una próxima edición nos vemos. Hernán, gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao.